¿Y si te dijera que Star Wars quizás no existiría tal y como la conocemos sin Dune? George Lucas admitió desde un principio que Dune fue una de las muchas influencias de Star Wars. De hecho, Frank Herbert, el creador de Dune, llegó a bromear sobre lo difícil que era contar todas las ideas que Star Wars había tomado de sus novelas. Vamos a comenzar. Star Wars se estrenó en 1977, naves espaciales, nuevos mundos, sables de luz, un imperio galáctico y en medio de toda la tecnología, la fuerza. ¿La fuerza? La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes. Nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida a la galaxia. Pero 12 años antes, Dune ya estaba explorando ideas similares sobre un futuro lejano con imperios galácticos, desiertos infinitos, poderes mentales y un joven elegido destinado a cambiarlo todo. No hablamos de copias, sino de cómo una obra literaria moldeó en la sombra la mayor saga del cine. En primer lugar tenemos dos planetas desérticos, mundos áridos de climas extremos con fauna hostil como el Sarlacc de Tatooine o los gusanos de arenas de Arrakis, y poblados por nativos adaptados al entorno como los Tusken y los Fremen. En ambos casos el desierto es el origen del cambio, el comienzo de la historia del héroe y de la transformación geopolítica de la galaxia. ¿Coincidencia o un patrón narrativo compartido? En Star Wars nos encontramos con el Imperio Galáctico, un régimen totalitario liderado por el emperador Palpatine, respaldado por una estructura política corrupta y ejecutado por las famosas Stormtroopers. En Dune tenemos el Imperium, un sistema feudal dominado por el emperador Padishah, grandes casas nobles y protegido por los Sardaukas, tropas de élites criadas en el planeta prisión de Salusa Secundus, diseñadas para ser una fuerza de terror absoluto. El poder se sostiene no solo por la fuerza militar, sino también por el control político, el monopolio de los recursos y el miedo como herramienta de estabilidad. En Dune nadie se mueve por el espacio sin la Cofradía Espacial, una organización que controla los viajes interestelares gracias a la especie de Arrakis, que permite los viajes espaciales. En Star Wars, este control se refleja en la dependencia de las rutas del hiperespacio y en la capacidad del Imperio para asfixiar sistemas enteros a nivel económico y militar. En ambos casos, quien controla el tráfico espacial controla la galaxia. Palpatine y Shadan Corrino representan en esencia dos variantes del mismo modelo absolutista. El tablero es el mismo, solo cambian las piezas. En ambas sagas presentan futuros de gran avance tecnológico, pero el combate definitivo sigue dependiendo de una habilidad con un arma blanca. En Dune esto ocurre porque los escudos personales hacen que las armas de proyectiles sean mucho menos efectivas, devolviendo protagonismo a las espadas, a los cuchillos y a los guerreros entrenados. En Star Wars el sable de luz cumple una función parecida dentro de la Orden Jedi, es la extensión de su disciplina mental y espiritual. La victoria depende del combate cuerpo a cuerpo con el enemigo. Por otro lado, en Star Wars tenemos a los Jedi, guardianes de la paz que dominan la fuerza. Gracias a ellas pueden presentir peligros, realizar hazañas físicas y desarrollar reflejos sobrehumanos. En Dune encontramos a las Bene Gesserit, una hermandad antigua y enigmática cuya influencia se extiende por toda la galaxia y cuyas habilidades provienen de un entrenamiento físico y mental llevado hasta límites extremos debido a las disciplinas Prana Bindu. Un sistema que les permite controlar de forma consciente cada músculo, fibra y nervio de su cuerpo, pudiendo modificar su ritmo cardíaco, controlar su respiración, soportar dolores extremos, detectar sustancias extrañas en su organismo e incluso neutralizar ciertos venenos mediante procesos metabólicos conscientes. También son capaces de reaccionar con una velocidad extraordinaria en combate y ejecutar técnicas de lucha imposibles para una persona normal. Pero el paralelismo más evidente con el famoso truco del Mental Jedi... Enséñame la documentación. No necesitáis ver su documentación. No necesitamos ver su documentación. Estos no son los androides que buscáis. No son los androides que buscamos. Es libre de andar por donde quiera. Adelante. 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 Lo tenemos en el equivalente de la Bene Gesserit de la voz. Mediante el control absoluto del tono, la entonación y la psicología, pueden pronunciar una orden de forma tan precisa que el objetivo se ve impulsado a obedecerla casi de manera automática. En ambos universos existe la idea de que una persona especialmente entrenada puede influir sobre la voluntad de otra utilizando poco más que su voz y su mente.
Además, ambas órdenes actúan como consejeros de poderosos y poseen habilidades que el resto del universo confunden con magia. La diferencia es que mientras los Jedi buscan el equilibrio con una energía mística universal, las Bene Gesserit confían en el potencial biológico humano puro, utilizando la religión y la superstición sembrada en otros planetas para su propio beneficio político. Otra gran influencia la vemos en el motor inicial de ambas historias, el joven destinado a abandonar su mundo natal para descubrir que su vida estaba conectada con una meta mucho más elevada. Paul y Luke son jóvenes vinculados a un linaje de gran poder que todavía no conocen y cuya juventud es destruida por el asesinato de familiares por las fuerzas del Imperio. Paul pierde a su padre y ve cómo su casa es aniquilada tras la traición del emperador Shaddam IV y los Harkonnen. Luke descubre que sus tíos han sido ejecutados por los Stormtroopers del emperador Palpatine. Sus vidas cambian de forma violenta cuando las fuerzas del poder destruyen aquello que conocían y se ven obligados a comenzar un viaje de transformación. El desierto es el lugar donde muere el antiguo yo del personaje y nace el héroe, aunque aquí sus caminos divergen, porque mientras que Paul Atreides permanece en Arrakis y se integra en la cultura de los Fremen, el pueblo del desierto que terminará siguiendo su liderazgo en una revolución que cambiará el equilibrio del imperio, Luke en cambio abandona Tatooine mucho antes y su viaje se convierte en una aventura más cercana al héroe clásico, un joven que descubre la fuerza y busca restaurar la paz en la galaxia. Sin embargo, el verdadero vínculo entre ambos personajes se revela en sus árboles genealógicos. El Yo soy tu padre de Darth Vader a Luke utiliza la misma estructura de choque que Frank Herbert escribió en Dune. Durante su travesía, Paul Atreides descubre un secreto oculto por el programa genético de las Bene Gesserit. Su peor enemigo, Vladimir Harkonnen, es su abuelo materno. En ambos universos, el héroe que lucha por la libertad descubre que proviene directamente del linaje de sus peores enemigos. La diferencia está en cómo lo gestionan. Paul acepta esa herencia oscura y la utiliza para desatar una venganza política implacable, pero carga con las consecuencias del poder. Luke no busca gobernar, rechaza el camino del odio para la redención de su linaje. Los dos jóvenes marcados por la tragedia, nacidos en una misma estructura narrativa, tienen dos destinos completamente diferentes. Otra fuerte influencia la encontramos en la idea de que existe algo invisible capaz de conectar a todos los seres vivos y cambiar el destino de civilizaciones enteras. En Dune, el papel lo cumple la especia, la melange, que es el recurso más valioso. Su consumo provoca una serie de efectos extraordinarios, amplía la percepción, permitiendo visiones del futuro y una conciencia capaz de percibir acontecimientos más allá del espacio y del tiempo. Es lo que convierte a la especia en el elemento más importante de toda la civilización. La cofradía espacial depende de ella para existir. Sus navegantes, expuestos durante años a grandes cantidades de especia, son capaces de percibir las rutas seguras en los viajes interestelares. Sin la especia, sus mundos quedarían aislados. El control de Arrakis significa controlar la conexión entre todos los planetas del Imperio. Esta idea aparece en Star Wars en varios elementos separados. Por un lado encontramos la especia de las minas de Kessel, sustancia extremadamente valiosa utilizada con fines médicos y para fabricar narcóticos muy cotizados capaz de mover enormes intereses económicos. Pero la conexión entre ambos mundos la encontramos también en el coaxium, combustible extremadamente inestable fundamental para los viajes hiperespaciales. Sin él las naves no podrían recorrer las enormes distancias que separan los sistemas de la galaxia. La misma idea que en Dune, controlar el recurso significa controlar la galaxia. Pero la parte más interesante de esta comparación aparece cuando hablamos de la fuerza, presente en todos los seres vivos y que conecta la galaxia entera. Los Jedi pueden percibir acontecimientos antes de que ocurran, sentir emociones, anticipar movimientos y acceder a una dimensión del conocimiento que va más allá de lo puramente físico. La fuerza no solo les da poder, les permite percibir la galaxia como una red conectada. Y ahí aparece una de las mayores similitudes entre ambas obras. La especie y la fuerza son formas distintas de representar una misma idea, que la galaxia no es simplemente un conjunto de mundos separados, es una red de conexiones invisibles que solo unos pocos pueden llegar a comprender. Aunque George Lucas tomó muchas ideas de Frank Herbert, Star Wars no es ni mucho menos una copia de Dune. Lucas transporta completamente el significado del héroe destinado a cambiar la galaxia. En Dune, Paul es una figura mesiánica, política y ambigua que parece cumplir la fantasía del Salvador perfecto, pero Frank Herbert utiliza esta historia para lanzar una advertencia. Incluso un líder que busca hacer el bien puede convertirse en una amenaza cuando millones de personas entregan su capacidad de decidir a una sola figura.
Su victoria sobre el Imperio y los Harkonnen convierten a los Fremen en la fuerza dominante de Arrakis, pero también transforma su sociedad, abandonan parte de su cultura, su disciplina y su adaptación al desierto y empiezan a organizarse alrededor de la profecía y de la figura mesiánica de Paul. El pueblo que buscaba liberarse de un amo lo sustituye por otro con terribles consecuencias, una guerra santa en su nombre que cobra 60.000 millones de víctimas en la galaxia. Star Wars toma ese mismo arquetipo, pero lo lleva en una dirección completamente distinta. Luke Skywalker se enfrenta a las mismas tentaciones que Paul, pero decide romper el ciclo de la violencia. Mientras Paul elige el poder político y militar, Luke elige la compasión, rechaza luchar contra su padre y salva la galaxia a través de la redención. No busca convertirse en un gobernante ni imponer su voluntad sobre los demás, sino en recuperar una tradición perdida y resistir la tentación del poder. Mientras Paul representa la pregunta ¿qué ocurre cuando un salvador se convierte en aquello que pretendía destruir?, Luke representa otra muy distinta. ¿Puede alguien tener un gran poder y decidir no utilizarlo para dominar? Dos personajes nacidos en una estructura similar, pero dos respuestas diferentes al mismo miedo, que una galaxia entera dependa del destino de una sola persona. Dune es un tratado político sobre los peligros de seguir a un líder carismático. Star Wars es una épica espacial sobre la esperanza. Ambas historias parten de la misma semilla, pero crecen en direcciones opuestas. En conclusión, ¿cómo debemos juzgar la deuda de Star Wars con Dune? La respuesta no es el plagio, sino la evolución. George Lucas nunca ocultó que su saga es un collage de cultura pop. Tomó el cine de samurái de Kurosawa, los seriales de Flash Gordon, la columna vertebral de la literatura de la ciencia ficción, que era Dune, y transformó esas ideas en algo completamente diferente, en una aventura mítica capaz de llegar a millones de personas. Ambas sagas no compiten, se complementan. ¿Y tú, conocías todas esas conexiones técnicas y de lore? ¿Crees que Lucas se inspiró lo justo o que cruzó la línea en algunos puntos? Déjamelo abajo aquí en los comentarios y os leo a todos. Si te ha gustado este viaje por las tripas de la ciencia ficción, dale un buen me gusta al vídeo. Suscríbete al canal para no perderte los próximos análisis de lore. Y nada, un saludo y que la fuerza os acompañe.